tiempos y de todas las razas, los hombres han buscado el conocimiento de Dios. Y esto es debido a que el hombre tiene incrustado en su corazón el deseo de conocer a un ser superior. Desde la antigüedad podemos nosotros encontrar acerca de cómo las diferentes razas siempre anduvieron buscando a un ser superior. Porque así como el cuerpo obliga a sustentarse físicamente, le da sed, le da hambre, de la misma manera su espíritu lo mueve a buscar alimento. Tiene sed espiritual que busca satisfacerse. Dice el Salmo 63:1, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero a pesar de esto, a pesar de que hasta los filósofos llegan a la conclusión de que el hombre siempre anda a buscar a Dios, el apóstol Pablo nos dice, sin embargo, en su carta a los romanos, que nadie busca a Dios. Pero esto no es una contradicción. No es una contradicción con lo que acabamos de decir, de que el hombre busca a un ser superior, sino que el problema es que sí lo busca, pero lo busca de manera equivocada. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que nadie busca a Dios. Nadie busca al verdadero Dios. Ese es el problema del hombre. Vivimos en una sociedad pluralista en el que cada persona tiene su propia visión de lo que es un Dios. Para la mayor parte de la gente no hay una verdad absoluta en lo que se refiere a la religión. Es por eso que existen infinidad de religiones y no importa, dicen ellos, en lo que tú creas, porque todas las religiones te llevan a lo mismo. Tú crees en esto y está bien, tú crees en esta otra cosa y también está bien, porque para ellos la verdad en cuanto a la creencia de Dios es relativa, no es absoluta. Estamos hablando de la verdad en cuanto a la creencia del Dios verdadero. Para ellos ninguna religión tiene la verdad absoluta, eso es lo que ellos piensan. Es por eso que no hay ningún problema si alguien cree en Buda, alguien cree en Mahoma, en los Krishna, en dioses griegos, en dioses romanos, en la meditación trascendental, en la nueva era, en los amuletos, en el zodiaco. Otros creen en que la naturaleza es una diosa. Muchos creen en brujería, en hechicería, santería, satanismo incluso, y no hay problema. Porque todos tienen su propia verdad, dicen ellos. Pero todo esto es una mentira diabólica. Y los que creen esto pueden argumentar con su razonamiento humano imperfecto, pero esto no va a cambiar lo que realmente dice el Dios verdadero en su bendita palabra. Dios ha dejado especificado en las Escrituras de forma muy clara la forma en que el hombre debe de adorarlo. Y los 10 mandamientos resumen la enseñanza que nos lleva a rendirle esa adoración. De tal manera que cuando nosotros observamos y obedecemos los 10 mandamientos, estamos honrando a Dios. En nuestra predicación anterior, titulada La Introducción a los 10 mandamientos, estuvimos viendo algunos elementos que nos servirían de ayuda para entender mejor la esencia de estos estatutos. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, entraremos ya en el estudio del Decálogo, de los 10 mandamientos, y vamos a considerar en la predicación de hoy únicamente los 2 primeros mandamientos que tienen que ver precisamente con la adoración que nosotros debemos darle al Dios único y verdadero. Vamos a leer entonces, hermanos, el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 5, y dice así, del libro de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado estos estatutos para que nosotros nos demos cuenta primeramente que somos incapaces de cumplirlos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, como el único que pudo cumplirlos, pagó y satisfizo aquella justicia que tú demandabas para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Pero ahora, Señor, te rogamos que nos des de tu sabiduría para poder entender aquello que tienes para nosotros y de esa manera poder glorificarte con todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta es una afirmación categórica que Dios hace en su primer mandamiento. No tendrás otros dioses en mi presencia, no tendrás otros dioses en mi cara, dice la palabra. Y esto nos lleva a considerar que Dios es omnipresente, puesto que aun cuando nosotros nos escondamos para adorar a otros dioses, cuando los adoramos en nuestro corazón, aun cuando no haya una adoración externa visible, Dios nos está viendo. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. ¿Dónde podemos nosotros escondernos si en cualquier lugar en que nosotros estemos, Dios está ahí presente? Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y con este mandamiento Dios les exigió a los israelitas que su centro de adoración sería únicamente Él, Jehová, el Dios verdadero, porque era Él el que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Así que antes de comenzar a darles los mandamientos, el Señor les recuerda aquello que había hecho por ellos, para que ellos entonces supieran quién era aquel el que les estaba dando esos mandamientos, el peso que tenía aquellas ordenanzas. Dice el versículo 20, versículo 2, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los israelitas habían visto el poder de Jehová sobre la nación más poderosa de su tiempo. Ellos fueron testigos de las plagas enviadas por Dios y que trastornaron completamente al país. Vieron también su poder cuando levantó los muros de agua en el mar Rojo, y que ahogaron al imbatible ejército de egipcio. Lo vieron también sustentarlos durante 40 años por el desierto inhóspito con agua y alimento. Ese era el Dios que ellos habían visto. Por eso solamente alguien necio podría negarse a adorar a un Dios como Él, un Dios todopoderoso, un Dios todo amor, toda misericordia, toda bondad, un Dios que los había liberado de la esclavitud del pueblo de Egipto en el cual habían estado durante 400 años. Pero esta evidencia del poder y de la existencia de un Dios único y verdadero no ha sido exclusivo del pueblo de Israel. Dios se manifiesta en cada obra de la creación de manera tan visible y tan obvia que nadie tiene pretexto para no creer en Él. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermanos.
No hay ninguna excusa para que los hombres no entreguen, no reconozcan que hay la existencia de Dios. El hombre no necesita de presenciar aquellas obras portentosas que Dios hizo con los israelitas, porque toda la creación nos habla acerca de que hay un Dios creador, un Dios todopoderoso. Salmo 119:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ningún pretexto hay para que los hombres digan no hay Dios. Únicamente alguien necio puede decir que no hay un Dios. Y sí los hay muchos. Porque aún con esto hay una obstinación necia y obstinada por parte del hombre a reconocerlo, porque su tendencia es fabricarse dioses a su propia conveniencia. Esa es la tendencia del hombre. Lo que los hombres buscan es un Dios hecho a su modo, un Dios que no les reproche sus pecados, un Dios al cual no tengan que tomar en cuenta para hacer sus planes egoístas, un Dios al que pueden pedirle todo lo que quieran y esperan que se los dé, un Dios al que adoren cuando el hombre quiera y de la manera que quiera. Ese es el Dios con minúsculas que buscan los hombres. Y son a estos dioses a los que se refiere este mandamiento. Y no es que haya otros dioses, solo hay un Dios verdadero. Simplemente todos los demás dioses son producto de la invención humana. Porque como dijo Calvino, el corazón del hombre es una máquina fabricadora de ídolos. Siempre el hombre está buscando un ídolo. Está buscando a alguien con que sustituir a Dios, alguien el cual él pueda crear a su propia imagen. El hombre busca eso. Pero dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tener dioses ajenos implica la adoración a otros objetos, sujetos, naturaleza, sustancias, todo lo que sea fuera del Dios verdadero. Ese es tener dioses ajenos delante de Dios. Y todos esos dioses falsos a los cuales la Escritura les llama ídolos son a los que el hombre rinde su adoración. Es por eso que el Señor tanto les reprochaba a los israelitas y tanto aborrece el Señor la idolatría. Nosotros podemos definir la idolatría como todo aquello que ocupa en el hombre el lugar que solo a Dios le corresponde. No es solamente la idolatría, el adorar imágenes, como vamos a ver en el siguiente mandamiento, sino que la idolatría es todo aquello que ocupa en el hombre el lugar que a Dios le corresponde. Y para que nosotros estemos atentos, la Escritura nos habla de las diferentes clases que hay de estos ídolos falsos. Vamos a ver algunas de las clases. Hay muchas clases, pero vamos a ver tan solo algunas para que nosotros podamos ser sabios y estar siempre precavidos de no caer en una idolatría que muchas veces se disfraza inocentemente. Tenemos, por ejemplo, la avaricia. La avaricia, ese deseo obsesivo por la búsqueda de riquezas, de estatus, de poder. Este tipo de ídolo se mete tanto en la mente de los hombres de una manera tan disfrazada que no se da cuenta el hombre que está cometiendo una idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Y la avaricia es tan engañosa, es tan sutil, que aún entre el pueblo de Dios hay quienes se dejan arrastrar por ella, a tal grado de que poco a poco van deseando los placeres que ella le ofrece a lo que Dios les da, lo cual lleva al creyente, siempre que cae en las manos de la avaricia, a un final en el cual se le retribuye su pago. Dios no se queda con nada, hermanos. Cuando alguien desprecia a Dios,
tarde o temprano se le retribuye. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay quienes poco a poco van abandonando la obra del Señor porque aman más los deleites que el mundo les ofrece. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos casos vemos así en las iglesias? Personas que en algún momento estuvieron fieles, en algún momento fueron entregados, incluso con ministerios, pero poco a poco los deseos, las pasiones del mundo, los placeres, los fueron atrayendo, porque son más atractivos para la carne. Otro tipo de ídolo falso es el amor al mundo. Sus modas, sus diversiones, las corrientes del mundo, a las cuales no nos atrevemos a rechazar por temor al qué dirán. El deseo de compartir con las personas del mundo sin que nos importe ofender a Dios con nuestros actos. Esta es otra manera de tener un ídolo falso. Y esto no quiere decir que no podemos juntarnos con personas inconversas. Lo que sí debemos de ser sabios para saber discernir en qué tipo de diversiones nosotros podemos participar con ellos. Usted puede participar si tiene probablemente a lo mejor algún equipo deportivo, puede participar con inconversos. Tiene familiares inconversos, puede participar con familiares inconversos. De hecho, la Escritura nos habla acerca de que nosotros debemos de hacerlo. Nosotros debemos de hacerlo porque nosotros debemos de dar testimonio de nuestro cambio. De otra manera, ¿cómo podemos nosotros entonces hablarles a los inconversos de la obra de Cristo, del Evangelio? Sin embargo, debemos nosotros de estar muy atentos en qué tipo de convivencia con los incrédulos podemos participar. El apóstol Juan nos dice qué es lo que no debemos desear del mundo. Dice primera de Juan 2, 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que ser cautos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan con esto? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Qué es lo que nos está trayendo? ¿Cuáles son aquellas concupiscencias que nosotros estamos deseando? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Qué deseamos cuando vemos? ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Y cuál es la vanagloria de la vida? ¿Amamos realmente más al Señor o amamos los placeres? ¿Amamos el sentirnos más importantes en la vida? La familia también puede convertirse en un ídolo falso. No hay nada de malo en amar y procurar el bienestar de nuestra familia y en todos los ámbitos. Por el contrario, ese es un mandamiento divino. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La familia debe ser una parte muy importante en nuestra vida. Pero esto no debe hacernos olvidar que nuestra prioridad debe de ser la adoración a Él, porque Dios es la fuente de todo nuestro bien, de ahí procede todo. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, si ponemos a Dios siempre en primer lugar, todo lo demás va a venir por añadidura. Las bendiciones a nuestra familia, a nuestra vida, van a venir como por añadidura. Pero todo debe de llevar un orden señalado por Dios. Hacerlo de forma contraria convierte a nuestra familia en un ídolo.
Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios demanda de nosotros la adoración a Él. Dios es un Dios celoso. Dios demanda primeramente que la adoración debe de ser para Él. Pero esto, hermanos, no debe de ser tampoco un pretexto para descuidar a la familia. Tenemos prioridades, pero esas prioridades debemos de satisfacerlas siempre en nuestro buen actuar. El culto a nosotros mismos, el yo, la ambición a tener una buena carrera, un buen trabajo, que no tiene nada de malo que la tengamos, pero puede convertirse también en un ídolo, en un Dios falso. Porque nosotros regularmente cuando hacemos eso, lo hacemos enfocados en el dinero y en las posesiones materiales. Cuando nosotros pensamos en tener algo para nosotros, en estar buscando siempre mejorar en nuestra vida, que es bueno, pero siempre se puede convertir en un ídolo cuando hacemos de eso el objeto primordial de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto nos aparta de Dios. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede, hermanos, no se puede estar con un pie en las cosas de Dios y en un pie en las cosas del mundo. El Señor Jesucristo claramente lo dijo de esa manera. Dios entregó este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí como el primer mandamiento por ser el mandamiento más importante. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más importante, dijo en Mateo 2:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Porque de la obediencia de este mandamiento dependen todos los demás mandamientos. Este es el mandamiento más grande porque es aquel mandamiento en el cual nosotros nos entregamos completamente a Dios. Sin embargo, y desafortunadamente, aún siendo el mandamiento más importante, este es el mandamiento que más quebrantamos. Constantemente descuidamos este mandamiento, quebrantándolo porque nosotros adoramos a ídolos falsos, porque esta es una constante en la vida del hombre. Y cuando el hombre adora a ídolos falsos, esto lo convierte en un traidor. Comete una traición en contra de Dios. Porque Dios nos ama a tal grado que entregó a su Hijo por nosotros. Y ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, por el amor que nos tiene, lo convierte a Dios en un Dios celoso. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso Él. Ahora, este celo de Dios no es un celo enfermizo, no es un celo vicioso, es un celo santo. Es un celo santo que siente aquel que protege una relación de amor verdadero. Cuando hay un amor verdadero, siempre hay un celo santo, el celo del amor, el celo de temer que ese amor pueda ser quebrantado o que el ser amado pueda ser destruido. Por eso hay una protección hacia el ser amado. Ese es un celo, no debe de ser un celo enfermizo. El celo enfermizo es un pecado. Pero un celo que nos lleva a cuidar una relación, un celo que nos lleva a cuidar a la persona a la que amamos, ese es un celo santo, es un celo que proviene de Dios, y ese celo Dios lo tiene para con nosotros. Es por eso que Dios nos prohíbe adorar ídolos falsos, dioses falsos, porque esto nos llevaría a romper la relación de amor que tiene Dios con nosotros.
La Escritura nos habla de nuestra relación con Dios como un matrimonio el cual se finca en la fidelidad y en la confianza, porque cuando estas dos cosas se destruyen, se quebrantan, entonces el matrimonio fundado en el amor, la relación de amor se destruye. Y así como se destruye en un matrimonio por una traición, por un adulterio, de la misma manera, nosotros adulteramos, dice la Escritura, adulteramos cuando nosotros adoramos a otros ídolos falsos que no es a Dios. Dios no quiere eso y por ello nos anhela celosamente, porque Dios siempre busca nuestro bien. El Señor nos da entonces con este mandamiento una amonestación en contra de cualquier tipo de idolatría. Así que habiendo visto el primer mandamiento sobre la idolatría, el Señor continúa dándonos el segundo mandamiento, que tiene que ver con otra forma de idolatría más específica. Dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La imaginación del hombre, una imaginación práctica, una imaginación que se centra en lo visual, lo ha llevado a adorar únicamente las cosas que puede ver. Es por eso que desde los inicios de la humanidad podemos encontrar cómo los hombres elaboraban figuras representando a sus dioses, porque ellos querían ver siempre a alguien a quien adorar. Pero la creación de imágenes para adorarlas es una trampa de Satanás, es una artimaña de Satanás que utiliza para desviar la adoración hacia el Dios verdadero. Satanás siempre ha estado buscando la oportunidad de que el hombre se desvíe en su adoración al único Dios, y por eso crea diferentes maneras de hacerlo. Y una de ellas es que provoca en los hombres que busquen imágenes para adorarlas. Las religiones orientales están llenas de ídolos. Nosotros hemos visto muchas veces, quizá en la televisión, en libros, revistas, cómo hay religiones orientales como la hindú que tienen millones de ídolos. Y no exagero cuando digo millones, porque los hindú tienen ídolos para todo. Si a ustedes les ha tocado ver, pueden ver ídolos con cabezas de elefante, con cabezas de ratón. Para todos los hindú tienen ídolos. Esas son sus creencias, son creencias ancestrales y supersticiosas que han ido acumulando al paso del tiempo, cada vez más y más y más ídolos. Esto se entiende en aquellas culturas porque son culturas en las cuales están fincadas su religión. Lo que no es comprensible es cómo hay religiones basadas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, donde expresamente hay un mandamiento de parte del Dios de la Escritura por el cual prohíbe imperativamente la elaboración de figuras para adorarlas. Y no podemos entender cómo en esa religión utilicen figuras para adorarlas cuando ellos basan su enseñanza en la Escritura, y la Sagrada Escritura ordena que no debe de fabricarse y adorarse imágenes. Además, no solo en el segundo mandamiento nos habla acerca de que no debemos de hacer imágenes y adorarlas. En toda la Escritura constantemente aparecen amonestaciones para aquellos
que adoran imágenes. Dice Isaías 40, 18 al 20, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y entonces adora esa imagen. Miqueas capítulo 5, versículo 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Habacuc capítulo 2, versículo 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No hay vida delante de un ídolo. Salmo 135, 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. No existe ningún pretexto para contravenir este mandamiento, porque la Escritura claramente nos habla acerca de la prohibición de hacer esculturas y adorarlas. Ahora, hermanos, quiero terminar con un mensaje para aquellos que adoran imágenes. Yo entiendo que algunos de ustedes han sido enseñados de esta manera y que es difícil quitarse de esto que han estado recibiendo por muchos años. Pero permítame decirles 4 argumentos tomados de las Escrituras que indican que si usted está adorando imágenes, se encuentra en grave peligro. Y de verdad esto lo hago con mucho respeto. Yo tengo personas a quienes amo con todo mi corazón y que se encuentran en esta situación, y es mi deseo con estos argumentos que el Señor les dé el entendimiento, que les dé el razonamiento para que puedan aceptar su verdad y se aparten de ese camino que los lleva a una destrucción. El primer argumento que quiero dar es que la adoración de imágenes desvían al hombre de su adoración al Dios verdadero. El segundo argumento es que cuando usted se postra ante una imagen y le habla y le pide, usted le está dando a esa imagen el carácter de Dios, y esto es una blasfemia. Usted se convierte en un blasfemo cuando usted está adorando una imagen, porque le quita el carácter que únicamente Dios puede recibir. El tercer argumento es que ningún personaje de la Escritura admitió jamás que se le rindiera adoración, con excepción, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Él permitió que se le rindiera adoración porque Él reconocía que Él era Dios. Número 4, la adoración de imágenes, por ser una ofensa a Dios, trae como consecuencia una mente reprobada, cargada de inmundicia, que termina siendo castigado con la muerte a todos aquellos que adoran imágenes. Vamos a Romanos 1:21. Vamos a Romanos 1:21 porque quiero que esto quede apoyado en la Escritura para todos aquellos que nos vean por medio de la internet, que tomen su Biblia, tomen la Escritura y puedan comprobar que realmente lo que sucede por la adoración de las imágenes. Dice Romanos capítulo 1:21 en adelante, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, ¿se ha puesto a pensar por qué la situación de nuestro país está así? ¿Por qué hay tanta perversión en nuestro país? Hay tanta maldad, tanto homicidio, contiendas, malignidades, hay tanto homosexualismo, lesbianismo, no hay amor por nadie. Somos un país mayoritariamente idólatra. Y la Escritura nos habla acerca del castigo que lleva la idolatría, porque es una traición que se le hace a Dios. Y como punto final, como punto número 5, la adoración de imágenes rechazan la obra salvadora de Cristo. Cuando una persona rinde culto a una imagen, está negando la obra que Cristo hizo para la salvación de sus pecados. Porque la salvación dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único que murió por nuestros pecados, el único que merece la adoración es nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que pagó por nosotros, por nuestros pecados. Y cuando una persona está rindiendo culto a una imagen, está despreciando esa obra de Jesucristo. Por eso, si usted adora imágenes, yo le invito a que venga a Cristo. Venga a Cristo en fe y arrepentimiento para que tenga misericordia de usted. Pídale perdón por lo que está haciendo y de esa manera usted pueda ser rescatado y tener vida eterna. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, gracias te damos